Saludos, en el día de hoy contamos con Sarís Moreno. Ella es artista, tiene su propia marca, La Loba de Barro, y presenta el podcast y el canal de YouTube Conversaciones alrededor del fuego. Sarís es amante de las plantas y tiene gran sensibilidad con el mundo elemental y mágico. Bienvenida, Sarís, y muchas gracias por aceptar la invitación al programa. No, muchas gracias a ti por invitarme. Como veníamos hablando aquí fuera de cámaras también, es muy lindo ver cómo lo que sembramos da sus frutos más adelante. Yo te comentaba que el video de elementales lo hice hace bastantes años y es un tema que no había vuelto a hablar precisamente a través de internet, es decir, con otra persona en entrevistas. Y es muy bonito ver que ahorita se da la oportunidad para conversarlo y que se da también con una Sarís transformada, con una Sarís que piensa ya diferente a la Sarís que está en YouTube, en ese canal. Entonces es bien lindo poder retomar esos procesos y poder sobre todo exteriorizarlos. Gracias. Y también veo que tienes mucho conocimiento acerca de plantas, ¿no? De todo lo relacionado con las plantas. Estás como muy unida a ello. Tal vez sí. Tu padre te acercó a ese mundo, ¿no? Sí, de hecho, pues mi papá ha sido como mi maestro en este tema de los elementales y la magia, mi mamá también, pero digamos que mi papá se ha encargado también en su vida de hacer pedagogía respecto a este tema. Entonces, desde pequeñita, él siempre me habló sobre los elementales y para mí siempre han existido, o sea, en ningún momento de mi vida yo creí que no existieran o lo sentía como algo raro, no, para mí siempre fue algo normal, natural. Y digamos que esa conexión con las plantas también se ha dado porque yo toda mi vida he vivido en el campo, realmente. Siempre he tenido mucha conexión con la naturaleza. Cuando era pequeña con mis papás salíamos a meditar al bosque. Sí, ellos siempre me decían que le hablara a las plantas, no sé, a pedir permiso en cualquier lugar que entrábamos, en familia, por ejemplo, siempre nos deteníamos, le pedíamos permiso a los espíritus para que nos acogieran allí de manera amable. Entonces para mí eso siempre fue mi cotidianidad, así como para otras personas ha sido, por ejemplo, la religión católica u otro tipo de espiritualidades. La mía fue de esa manera, ¿no? Entonces él sí ha sido como mi mayor maestro y ahora que yo pues ya estoy grande, de alguna manera, sigo acudiendo a él para preguntarle acerca de muchísimos temas y siento que nunca dejo de aprender, ¿no? De todas sus experiencias y de todo el conocimiento que tiene este hombre, y es muy lindo como que la vida me ha permitido tenerlo como padre y que me ha traído este ser de manera tan cercana para aprender de todo eso y poder también continuar un poco su legado de transmitir este conocimiento a las demás personas. Sarís, me gustaría preguntarte, ¿tienen conciencia las plantas? Sí, efectivamente sí lo tienen. Lo que pasa es que existe algo que se llaman las almas grupales, ¿sí? Nosotros somos también como almas individuales, por así decirlo, y están las almas grupales, que son el reino mineral, el vegetal y demás. Entonces, digamos que sí tienen una conciencia, pero es una conciencia grupal, y no tienen una conciencia individual de sí mismas. Lo que pasa es que nosotros también sentimos que lo que tiene conciencia es aquello que se puede manifestar a través de la palabra, ¿sí? Y obviamente ellos se manifiestan de otras maneras que no son las que nosotros esperamos, porque creo que nos hemos vuelto muy rígidos de mente. Entonces esperamos que todo nos lo den así, tal cual, y que podamos ver exactamente las cosas, que alguien nos pueda hablar o que un árbol literalmente nos diga que sí tiene conciencia para creerle. Sin embargo, se han hecho muchos experimentos al respecto, y aquí les quiero recomendar un libro que se llama El poder psíquico de las plantas, y es de John Whitman. Es un libro maravilloso donde muestra evidencia científica de la conciencia en las plantas. Entonces, toca varios casos, por ejemplo, algunos en donde ponían varias plantas y llegaba una persona y les hacía daño a alguna de ellas. Y luego entraban varias personas y con unos electrodos
las plantas manifestaban miedo cuando entraba la persona que les había hecho daño, ¿sí? Entonces eran como lo que marcaba en el computador o en la pantalla era similar a lo que nosotros los seres humanos conocemos como el miedo o la ansiedad, ¿sí? También hay un hombre que es de apellido Burbank, olvido en este momento su nombre, pero este hombre logró crear una variedad de cactus sin espinas, ¿sí? Y él dice que la manera en la que él lo hizo fue yendo todos los días a hablarle al cactus, al elemental del cactus, y decirle que no tenía por qué tener estas espinas defensivas, ¿sí? Que no tenía por qué tenerle miedo a él, que él nunca le iba a hacer daño, y con el tiempo el cactus fue botando sus espinas hasta que creó esta nueva variedad, ¿sí? Entonces también está como en creer que realmente tienen esa conciencia, porque esa conciencia se manifiesta de muchas maneras. Mi papá, por ejemplo, me comentaba que alguna vez con una planta, y esto yo lo comento también un poco en el video en YouTube, una violeta de los Alpes, él le preguntaba o le pedía como que se manifestara de alguna manera esa conciencia que habita en esa planta, y con el tiempo esa planta dio una flor que era un pétalo, una hoja, un pétalo, una hoja, ¿sí? Entonces fue como la manifestación ya en el plano físico de esa conciencia que allí habita. La pregunta sería, ¿será que esa es, en el ejemplo del cactus, ¿será que el cactus tiene conciencia y soltó de alguna manera las espinas, o ese señor cambió la realidad? ¿No? Porque quiero decir, también se dice que somos creadores de realidades, que creamos la realidad con tenemos ese poder, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza del creador, y tenemos la capacidad de crear. Entonces sería interesante investigar un poquito, o sea, no quiero decir con esto que no tengan conciencia las plantas. Una cosa no quita la otra, pero también podría ser que ese científico consiguiera cambiar esa realidad y hacer que ese cactus de alguna manera soltase las espinas, ¿no? Claro, de hecho en ese libro habla mucho de que ese científico, obviamente dentro de la comunidad científica, es súper desprestigiado, precisamente porque él habla mucho como desde lo espiritual, desde el reino elemental, y todo esto, digamos que para la mente científica se hace imposible, ¿no? Para nosotros es difícil llegar a comprender que literalmente una planta sea capaz de tomar este tipo de decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las plantas también son como una esponja, ¿sí? Entonces ellas absorben lo que hay a su alrededor, ¿sí? Cuando están dentro de un ambiente de paz, armonía, y nosotros empezamos a trabajar con el discurso, pues eso se va a ver reflejado en ellas. Y es que de hecho ni siquiera hay que hacer los experimentos con plantas para darse cuenta del poder del discurso y la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros nos expresamos con groserías o con palabras de odio hacia una persona, podemos enfermarla, ¿sí? Esa persona de una vez se carga de todo esto. Entonces imagínate, digamos, si la palabra puede afectar hacia una persona, pues claro que va a afectar a una planta, que son seres incluso mucho más sensibles que nosotros, ¿no? Entonces, pues creo que es también como permitirnos soñar y ser un poco más inocentes dentro del pensamiento, muy como, no sé, digamos, a los niños uno les explica esto y ellos son capaces de entenderlo, ¿no? Pero nosotros ya con nuestra mente adulta nos volvemos demasiado rígidos y decimos, esto no puede ser porque simplemente no lo puedo comprobar, ¿no? Pero a veces yo creo que hay cosas que no es necesario ni siquiera comprobar, sino que es de sentirlas y vivirlas. En el momento en el que comenzamos a buscarles una explicación, pierden realmente esa magia y esa razón de ser. Entonces siento que hay cosas que simplemente no hay que explicar, sino que permitir sentirlas y ya está, ¿no? Totalmente. ¿Y tú crees que podríamos comunicarnos con ellas? Sí, por supuesto. Como te venía diciendo, digamos, en este libro que te comento, el hecho de que este científico le hablase a este cactus hizo que el cactus botara sus espinas. También habían varios experimentos donde precisamente
con varios electrodos, las personas les hablaban a ciertas plantas con palabras de amor, a otras con palabras de odio, a otras las ignoraban por completo y cada planta tenía un desarrollo distinto, ¿sí? Entonces a la que le hablaban con palabras de odio tenía un desarrollo más lento, no daba frutos, sus flores se marchitaban más rápido que aquellas que eran tratadas con palabras de amor, que se aceleraba, digamos, en este proceso, daban más flores, sus frutos eran más grandes, ¿sí? Obviamente son cambios muy sutiles, ¿sí? No va a ser que a la que le hablan con amor, mejor dicho, de una super manzana y a la otra no, pero sí hay una respuesta dentro del plano físico. Digamos que también la manera para podernos comunicar con ellas es también saber que existen, ¿no? Estos seres elementales, que allí dentro de la planta no está únicamente lo que podemos ver con nuestros ojos, sino que hay una conciencia más allá con la cual nos podemos comunicar, con la cual podemos hablar. Y a veces ni siquiera es necesaria las palabras, ¿sí? Simplemente la comunicación mental con estos seres es suficiente, ¿sí? Estar en armonía cada vez que entramos a un bosque, por ejemplo, cuando estamos frente a una laguna, comunicarnos con ellas también a través de la mente, porque igual son los seres elementales, digamos que están obviamente en una vibración muy diferente a la de nosotros, por eso no los vemos caminando ahí como veríamos a un perro, por ejemplo, ¿no? Pero sí que podemos vibrar con ellos más allá, ¿sí? A través del espíritu, a través del pensamiento y demás. Entonces, también es hacer el ejercicio, digamos, con las plantas que tenemos en casa, ¿sí? Entonces, también hablarles, oír y moverles la tierra, ¿sí? Que ellas sepan también que las cuidamos, que estamos ahí. Y puede que no nos contesten con palabras, pero nos contestan de otras maneras. Simplemente es estar atento y abrir como esos oídos del alma, del corazón, para escucharlas y sentirlas. Entonces es simplemente, digamos, entrar a un bosque, resonar digamos, con esa pureza del espacio, esa grandeza, y ahí mismo ellos comienzan a comunicarse, ¿cómo? A través del viento, a través de la caída de las hojas, ¿sí? A través de los sonidos, de la madera cuando cruje, sí, es simplemente estar muchísimo más atento a esos detalles, porque realmente es muy como en el libro del Principito, que se habla de que lo esencial es invisible a los ojos, y así es, ¿no? Realmente la esencia va más allá de lo que nosotros podemos percibir como tal con nuestra mirada, sino que nos hemos vuelto muy rígidos, como te vengo diciendo, muy incrédulos ante aquello que no podemos ver y comprobar o sostener con nuestras propias manos. O sea, has hablado de los elementales. Entonces, cuando nos comunicamos con las plantas, nos comunicamos con el elemental de la planta. ¿Qué sería el elemental para las personas que nos estén viendo y no sepan de qué se trata? Pues diciéndolo en palabras sencillas, el elemental sería como el alma, por así decirlo, de la planta, ¿sí? Como esa conciencia que habita allí dentro de las plantas, y el elemental, digamos que se encarga de darle color a las hojas, ¿sí? Se encarga de manejar los frutos, el tamaño de los frutos, ¿sí? Es la conciencia viva que está allí dentro de cada uno de estos seres. De hecho, también, por ejemplo, en el reino mineral existen los elementales, en la tierra, que ya hablamos de duendes, de gnomos, de hadas, por así decirlo, y los elementales pues van precisamente en los elementos, ¿no? Entonces el elemental del viento, el elemental del fuego, que son las salamandras, ¿sí? De la tierra, del agua, las ondinas, por así decirlo, ¿no? Entonces es realmente como esa conciencia que habita dentro de todos estos seres, que como ya te dije, forman parte de almas grupales, y que ya vamos a tocar ese tema, están conectados precisamente con el Elohim. Elohim. ¿Qué sería entonces el Elohim? Porque dices que están conectados, ¿no?, con el Elohim. Bueno, el Elohim digamos que son como unos seres medio angélicos, aunque realmente son mucho más que ángeles, y son aquellos que han estado presentes, digamos, en la creación de absolutamente todo lo que es el universo, ¿sí? Entonces, digamos que estas almas grupales, como te vengo diciendo, por ejemplo, el reino mineral o el reino vegetal, están conectados precisamente a un Elohim, que es aquel que dirige precisamente las formas de los árboles, de las piedras y demás. Entonces, digamos, cada vez que entramos a un bosque, por así decirlo, no le pedimos permiso como tal a cada uno de los seres elementales, sino al Elohim que gobierna todo el bosque, ¿sí?
o que gobierna toda esta laguna, ¿sí? Porque es la conciencia superior que, digamos, maneja, por así decirlo, a las almas menores, por así llamarlas, que habitan dentro de cada elemental y dentro del agua, dentro del viento, y son aquellos que van dirigiendo. Si digamos que se presenta una especie de jerarquía allí, ellos estarían, digamos, en la parte de arriba de esa jerarquía. Yo sé que hay gente que van al bosque y llevan como ofrendas, caramelos, flores, no sé, comida, no sé exactamente qué, creo que cosas así, ¿no? Cosas que brillan. ¿Esto por qué lo hacen y qué es lo que consiguen? Bueno, lo que pasa es que también en nuestra sociedad actual, civilizada supuestamente, hemos olvidado mucho el concepto del pagamento, ¿no? Que era algo que nuestros ancestros indígenas, por ejemplo, sí tienen muy presente. Y es que tú siempre debes entregar algo para recibir algo de vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hacían cosechas y se obtenía, digamos, los frutos de la tierra, se dejaba, por así decirlo, cabello o sangre menstrual, por ejemplo, ¿sí? Entonces se entrega también algo de tu propio cuerpo para recibir algo también de la naturaleza. Entonces, digamos que es una manera también de agradecer precisamente como por ese don recibido, por ese regalo recibido de la tierra, de la naturaleza. En el caso de ir a un bosque y dejar una ofrenda, está bien, digamos que todo está bien dentro de la intención que se haga con amor. Sin embargo, las ofrendas pueden ser muy sencillas, puede ser simplemente ir y recoger basura en el lugar, ¿sí? Puede ser ir y simplemente no alterar nada allí, no arrancar ninguna flor, no dañar, no sé, un honguito que veas por ahí, sino respetar todas esas formas de vida. Eso también es una manera de hacer un pagamento y de hacer una ofrenda y de comunicarte con los seres elementales, ¿no? Se dice mucho que les gusta el oro, que les gustan las cosas que brillan, a los duendes, por ejemplo, ¿no? Tenemos como esa idea muy de los cuentos de hadas también, de que los duendes les gusta el oro y esconden las cosas. Y lo que pasa es que digamos que los seres elementales, al ser unos seres tan inocentes, pues obviamente les llaman la atención todas estas cosas, pero digamos que no es necesario irles a llevar como algo que brille. Digamos que si está dentro de lo que tú quieres hacer y lo haces con amor, pues maravilloso, digamos que no hay nada malo allí, pero los pagamentos también pueden ser una manera de retribuir, digamos, esa presencia de los árboles allí que te dieron la sombra en ese momento, ¿sí? De la manzana que te comiste, del aire que respiras. Entonces, bueno, ¿qué pasa si llevo agüita y le echo agüita a las plantas, ¿sí? De manera de comunicarme con ellas. Por ejemplo, yo siempre que tengo la menstruación, ofrendo mi sangre menstrual, ¿sí? Porque siento que es como devolver un poco de toda esa vida. Voy, entonces la llevo a un arbolito, la dejo en el bosque, hago una oración y como que le entrego otra vez a la tierra un poco de esa vida que me da a diario, ¿no? Entonces creo que es más tener siempre presente ese concepto del pagamento y saber que nada de lo que se nos entrega viene realmente porque sí, aunque el universo es súper desinteresado y nos entrega todo así, pero es siempre mantenernos en esa conciencia del agradecimiento, del devolver aquello que se nos es entregado, ¿sí? Para mantener como este ciclo sostenible, por así decirlo, en donde se nos da algo y nosotros también retribuimos. Oye, ¿y existen elementales negativos, peligrosos? Pues esto digamos que pertenece más a los reinos del llamado bajo astral, y son también, digamos, formas mentales. Resulta que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, ya sea de amor o de odio, siempre creamos una forma mental y todo eso se comienza a acumular. Entonces, cada vez que nosotros, no sé, pensamos en negativo una persona, o cada vez que pensamos en negativo, digamos, decimos el mundo es lo peor, el ser humano es lo peor que ha existido. Todos estos son pensamientos de odio que comienzan a alimentar una esfera más grande, ¿sí? Entonces yo lo pienso y también lo piensan muchísimas más personas. ¿Y qué pasa? Pues toda la energía también comienza a tomar forma, ¿sí? De hecho, todo lo que nosotros pensamos comienza a generar de alguna manera imágenes. Hay personas pues más sensibles que las pueden percibir como tal con sus ojos y percibirlo de manera como más vívida, pero digamos que se manifiesta simplemente en las plantas, por ejemplo, las plantas enfermas y demás.
Entonces, digamos, más de que hayan seres elementales negativos, es que también, digamos, vienen siendo creados por nosotros y por esas formas mentales. También, ¿qué puede pasar? Que los seres elementales, como ya te he dicho, son seres muy inocentes, son como niños. Entonces, digamos, en el caso de la brujería, en caso en el que utilizan las plantas, digamos, para hacerle daño a alguien o para realizar amarres, en este caso se está mal usando ese elemental y se le están, digamos, dando órdenes, por así decirlo, negativas para dañar a otra persona. Pero al contrario, también existen quienes usan, digamos, esa misma planta para sanar o esa misma planta para proteger. Entonces, digamos que más bien los elementales, al estar, digamos, dentro de los reinos menores, por así decirlo, ellos obedecen realmente a lo que nosotros, digamos, les ordenamos y les mandamos, por así decirlo. Entonces, digamos que allí es cuando se podría llegar a formar como un elemental negativo, ¿sí? Pero que simplemente es un ser inocente al cual se le ha dado una orden negativa, ¿sí? A través de nosotros mismos. Muy bien. Me imagino que a través de la meditación, la concentración, podemos contactar con ellos y ¿crees que podemos llegar a verlos de forma física? Y si es así, ¿por qué puede pasar? ¿Cómo se puede conseguir? Sí, yo creo que sí se puede llegar a ver. Si yo te soy sincera, yo nunca los he visto en forma física, simplemente a través de las sensaciones del cuerpo, como te venía explicando. Sin embargo, mi mamá y mi papá, ellos sí me cuentan sus experiencias de cuando los ven y demás. Yo creo que sí hay personas que son más sensibles y que tienen ese don de como de la clarividencia, ¿sí? Que pueden llegar a ver a estos seres realmente dentro de este mismo plano y lograr como igualar, yo creo que sus vibraciones, ¿no? Como yo te decía, ellos vibran en una frecuencia muy distinta a la de nosotras, la de nosotros es muy densa y la de ellos es mucho más ligera. Entonces yo creo que hay personas que por naturaleza, digamos que han nacido como con ese don de la clarividencia. Sin embargo, yo creo que sí podemos desdensificar esa frecuencia en la cual nosotros vibramos a través de todo lo que te vengo diciendo, el cuidado de la palabra, el cuidado de los pensamientos, incluso yo creo que de la alimentación, de qué es lo que comemos, y sobre todo qué es lo que pensamos y qué es lo que alimentamos en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que esa es una manera de irse como densificando para algún día quizás tener la recompensa de poderlos ver de manera física. También, ¿qué sucede? Que nosotros, el miedo a veces no nos deja, ¿no? Entonces el miedo empieza a generar una barrera. Entonces, realmente, ¿cuál sería nuestra reacción si de verdad viéramos a un ser elemental que obviamente es un ser distinto a nosotros? Entonces, nuestra primera reacción sería miedo o nuestra primera reacción sería de amor y de paz con este nuevo ser. Entonces, yo creo que más bien ellos se muestran en el momento en el que tú realmente estás preparado para recibir esa presencia de manera amorosa y de manera tranquila, porque pues para qué se van a mostrar si te van a generar miedo, ¿sí? Entonces es más bien como yo creo que estar muy en paz y soltar la expectativa, ¿sí? Como nosotros nos hemos vuelto como tan obsesionados con probarlo todo, con que todo se manifieste de manera real, nos obsesionamos también con poderlos ver, pero no nos damos cuenta que ellos se manifiestan realmente a través de otras maneras o a través de rostros que se forman quizás entre las hojas o de, no sé, de una montaña que tiene el corte de un perfil de un rostro, ¿sí? Una flor que parece que tuviese una cara, ¿sí? Se trata simplemente de estar muy atento a esos pequeños detalles, porque esperamos a veces que se manifiesten realmente ahí como de pie y que nos hablen y que, mejor dicho, los veamos correr para un lado y para el otro, pero simplemente a veces por estar tan obsesionados con esa idea de verlos así, digamos que dejamos de ver sus otras manifestaciones, ¿no? Entonces yo creo que se trata de estar muy atentos y muy sensibles a estos espacios y aceptar todas estas manifestaciones que vienen, ¿no? No decepcionarnos y vamos y, ay, no vi nada, que era algo que a mí me pasaba a veces cuando era pequeña, que yo decía, pero pues yo no veo nada, se me hace raro, pero en el momento en el que yo también comencé a soltar esa expectativa, comencé a darme cuenta de sus otras manifestaciones, ¿no? Del sonido del viento, comencé a darme cuenta que a veces no es como tal verlo ahí, sino que, no sé, preciso cuando yo tengo un pensamiento sobre algo se caen unas hojas, ¿sí? Entonces es como esas manifestaciones más sutiles, que esos reinos a la final, al ser tan sutiles, pues se manifiestan de la misma manera. Muy bien.
vamos a dejarlo aquí, Saris. Muchas gracias por acercarnos a este mundo mágico y muchas gracias también por participar en el programa. Bueno, ya para concluir, si te gustaría añadir alguna otra cosa más, es el momento. Bueno, sobre todo también invitarles, si ustedes están vibrando respecto a estos temas del reino elemental, por ejemplo, invitarles a que salgan a los santuarios de la naturaleza, que vayan a los bosques, que vayan a las lagunas, ¿sí? Que si realmente quieren como tener más contacto con estos seres y con la magia, pues primero crean firmemente que existen y también sobre todo vayan a estos lugares, visítenlos, abran su corazón y su conciencia para que ellos mismos también se comuniquen con ustedes, tengan plantas en su casa, cuídenlas, ¿sí? Estén sensibles ante todo esto, recojan basura de algún lugar al que vayan, ¿sí? Siempre estén conscientes con esta idea del pagamento que yo te venía hablando, hablen, sí, háblenle a las plantas, háblenle a las piedras, a todo lo que ustedes vean y conserven esa inocencia también de niños y de niñas que es la que hemos perdido y es la que nos dice que todo esto es imposible. Entonces es más una invitación a eso. Muy importante el mensaje que has dado para finalizar. Los datos de Saris Moreno estarán en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, hasta el próximo programa. Chao. Gracias.